¿Quién soy yo? ¿Quién es uno? Uno es su historia, los momentos que componen un relato, como si fueran fotos de un álbum. Pero si esto fuera una mentira, si hubiéramos empezado desde un punto de partida falso, ¿seguiríamos siendo los mismos? ¿Qué ocurre con el tiempo que uno pasó sin saber realmente quién era? ¿Se puede recuperar? En la Argentina, cerca de 500 chicos, en su mayoría recién nacidos, fueron apropiados durante la última dictadura. Sus padres fueron desaparecidos o asesinados. El plan de los apropiadores civiles y militares estaba muy bien organizado para lograr encubrir esta empresa. Embarazos simulados, nacimientos y adopciones falsas con la colaboración de médicos, enfermeras, jueces. Pero las abuelas de estos chicos no se detuvieron en su búsqueda y la ciencia les dio la herramienta que estaban necesitando. Era posible identificar a estos chicos a partir de la sangre de sus abuelos. En los años 80, ya en el comienzo de la democracia, las abuelas de Plaza de Mayo tendrían un nuevo desafío. Era muy importante precisar el método científico para lograr un grado mayor de certeza. El tema de la genética se incorpora a abuelas allá definitivamente por el año 84. Cuando viene el juicio a la Junta, viene un antropólogo muy importante, Clyde Snow, a trabajar sobre restos óseos en Avellaneda, en el cementerio de Avellaneda. Y hacen las primeras exhumaciones y ahí se aproxima Mary Claire King, que era una genetista norteamericana, gracias a Clyde Snow y a Víctor Penchazade, y ahí se decide que en el servicio de inmunología del Hospital Durán se hiciesen los análisis para determinar el perfil genético de la persona. Cuando se crea el Banco Nacional, eso empieza como a una claro, eso es una gran novedad, claro. Una cosa para nosotros, el triunfo. Y el tema de la ley, ¿no? La garantía, con la ley, la garantía. Una de que fuera aceptado por la justicia y otro que la respuesta era certera. Porque muchas veces pensamos, y si nos dicen, tome, este es su nieto, y no es cualquiera, claro. Dentro de la perversión. Y nosotros no queremos cualquier nieto, es un nieto. Y eso nos decía, por medio de la sangre, sí o no. Y buscamos, bueno, las que todavía no hemos podido encontrar a nuestros nietos, hemos tenido muchas ilusiones y muchas decepciones. Claro. Porque en el camino largo más de una vez hubo alguna ilusión, que después la sangre dijo no. El Banco Nacional de Datos Genéticos era el sitio donde se guardarían todas las muestras de sangre de las familias que buscaban a sus nietos. El Banco Nacional de Datos Genéticos se comienza a formar un poco antes de que la ley se sancione en el año 87, ya en el año 83 y 84. Y ahí empezaron la gente del Durán a tomarnos como
cobayos, porque una vez le digo a una extraccionista, ¿por qué me sacás tanta sangre? Está bien que yo era corpulento, pero casi medio litro. Me dice, ¿sabes la cantidad de pruebas que tenemos que hacer? Estamos investigando. ¿Y a quién le vamos a sacar? Mientras en el Hospital Durán el equipo de genética seguía con sus investigaciones, las abuelas contaban con una inmensa cantidad de datos que tenían que sistematizar. La tarea no era sencilla. Era más o menos la prehistoria de las computadoras. Yo genero ahí, creo la primera base de datos de abuelas, tanto de los casos por buscar y de las denuncias. La computadora, comparada a las que hay ahora, vos le preguntabas, buscar entre tal fecha y tal fecha, sexo masculino, tal cosa, y por ahí se quedaba trabajando la computadora y te daba el resultado al otro día. En algunos casos, los hijos de desaparecidos fueron devueltos a sus familias. También hubo gente que realizó adopciones de chicos que estaban en orfanatos sin conocer realmente los detalles de sus nacimientos. Pero en la gran mayoría de los casos, los chicos fueron apropiados y criados por los mismos genocidas y sus amigos. El tema de Campo de Mayo eran casi todos del batallón de inteligencia, 601. La Marina se los quedaba, los distribuían entre gente de la fuerza o lo daban a civiles cómplices de ellos, ¿no? Y algunos han vendido. Vergés vendía chicos de Pozo de Banfield. ¿Qué pensaría yo? ¿Qué sentiría? Si un día me entero que mi papá y mi mamá, o al menos los que yo siempre creí que lo eran, no son mis verdaderos padres. Que ellos de alguna forma me robaron, que mis verdaderos padres están muertos, que mi identidad está construida en base a una mentira. Las dudas en principio eran de muy chiquito cuando iba al colegio. Me manifestaba en toda la familia. Decía, che, pero yo no seré adoptado. Un día me voy a hacer un ADN. Y la respuesta que obtenía de todo ese círculo era, ¿querés una Coca-Cola? Mirá la televisión. Siempre se esquivaban para otro lado las preguntas mías. Me llevó muchísimo tiempo. Cuando me empieza a ser importante esta pregunta, yo tenía 20 años. Así que me llevó más de 12 años en acercarme a abuela, dejar de hacer todo lo que venía haciendo en ese momento y todo lo que había construido para dar el otro pasito por mi identidad. Y nosotros estamos siempre expectantes del correr de los años y los efectos que uno no conoce, que pueden ocurrir en cualquier momento de la vida. Y sí, porque ellos tienen una información educacional, cultural. Adentro tienen el horror, porque aunque estaban en la panza de la mamá, se vivió, ellos lo vivieron. Desde lo psicológico es fantástica las cosas que pasan, que no tienen explicación racional. Yo incorporo a abuelas a fines de 1983, porque en el exilio me enteré de que mi compañera había dado a luz. Silvia estaba embarazada de 4 meses, la secuestran un 17 de enero del 77, y por testimonios de sobrevivientes de Campo de Mayo, Beatriz,
Castiglione y Cacho Scarpati, me entero que había dado a luz en Campo de Mayo, que había sido un varón, que fue por cesárea, y Silvia le dice a Cacho, se lo van a entregar a mi madre, cosa que nunca ocurrió, ¿no? Se lo apropiaron a Francisco. Mi nombre es Francisco Madariaga Quintela, nací en el Campito, en Campo de Mayo. Mi papá es Pedro Abel Madariaga, secretario de Abuelas de Plaza de Mayo. Mi mamá es Silvia Mónica Quintela de Alasta, era médica cirujana de la zona norte de Tigre. Mi nombre anterior era Alejandro Ramiro Gallo, estaba inscripto el 7 del 7 del 77 en el Hospital de Campo de Mayo. Y gracias a eso me fueron surgiendo las dudas, ¿no? De dónde fui anotado y las diferencias físicas que había con la familia. En 1984, Paula Eva Logares fue la primera nieta restituida gracias a la genética. El análisis de ADN todavía no existía. La prueba que se hacía entonces no era tan exacta. Y a veces era necesario tomar muestras de sangre a muchos familiares. Pero era un gran logro. La ciencia trabajaba al servicio de la sociedad. Las abuelas en el campo del aporte científico yo creo que tienen un rol relevante, extremadamente importante porque fueron las primeras en aplicar criterios científicos en aquel momento de punta, sobre todo en lo que fue el análisis del ADN mitocondrial, que fue concomitante, fue a través de una investigadora americana de Berkeley, Mary Claire King, quien fue la primera en publicar en la revista Nature Genetics de aquel entonces una identificación forense a partir de restos cadavéricos y la correlación con un grupo familiar mediante ADN mitocondrial. Cuando la genética se empezó a utilizar para identificar y recuperar a los nietos, se hacía la prueba de histocompatibilidad. Una técnica que tenía sus problemas. Existieron y existen muchos métodos para determinar relaciones biológicas de parentesco entre individuos. Hace muchos años se utilizaban solamente lo que se conocen como antígenos de HLA o grupos sanguíneos, que implicaba estudiar variantes de proteínas que están en las células de nuestra sangre y que se heredan, y entonces uno puede comparar la variante de un niño con el padre alegado, con la madre alegada o con algún otro pariente. La particularidad que tienen los antígenos de histocompatibilidad es que son extremadamente variables. Hay una gran variación en las poblaciones humanas. O sea que la chance de que alguien no emparentado tenga exactamente el mismo grupo o los mismos grupos de antígenos es remotísima. Es remotísima. Entonces, lo primero que aparece es la exclusión. Si los análisis no te excluyen, ya eso de por sí te daba una probabilidad muy alta de inclusión. Alta, muy alta quiere decir 99, 99,5, 99,8, 99,9. Para 1985, la ciencia había hecho sus avances y ya se hablaba del análisis de ADN. Ahora, ¿qué es lo que da esa identidad a las personas? En buena medida, la información genética. Y la información genética se ubica en una molécula, digamos. La información genética se encuentra codificada en un sistema químico que es el denominado ácido desoxirribonucleico, ADN. El ADN es una sustancia química que está
en el núcleo de todas nuestras células y que es la sustancia que lleva, que porta la información genética. Además de transmitirse de padres a hijos, de heredarse esa información debe expresarse en cada una de nuestras células. Y la forma en que se expresa es porque cada larga molécula de ADN que tiene uno de nuestros cromosomas está como segmentada en porciones más pequeñas llamadas genes. Y cada gen, que está hecho de ADN, da la orden para fabricar una o más proteínas que, como dije antes, son las sustancias químicas distintas del ADN, pero que realizan el trabajo en las células, que hacen que nuestras células sean como son, que tengamos nuestras características fisonómicas, nuestra estatura, nuestro color de pelo, nuestro color de ojos. Y el hecho de que se herede de padres a hijos y que haya variantes en la población de las secuencias de ADN nos permite decir que si dos individuos comparten una misma variante, tienen una alta probabilidad de estar relacionados biológicamente. Para la identificación de los chicos, como sus padres no estaban, la genética trabajaba con muestras de sangre de los abuelos. Pero ¿qué sucedía si en una familia faltaba, por ejemplo, también el abuelo? Todo el ADN que tenemos cada uno de nosotros deriva de ambos progenitores. Con una excepción interesante que se ha utilizado mucho para identificación, y es que la madre en el óvulo, además de tener su genoma, el genoma nuclear que le va a transmitir a sus hijos, tiene algo que se llama el genoma mitocondrial. Nuestras células tienen núcleo con ADN nuclear, pero tienen también mitocondrias en el citoplasma, que son unos organelos, que es donde ocurre la respiración de las células. Ahí las células respiran, o sea, consumen oxígeno y obtienen energía, pero esos organelos tienen su propio ADN. Esas mitocondrias se heredan por la vía materna. ¿Por qué? Porque cuando se forma un cigoto, el espermatozoide de papá solo aporta el núcleo, mientras que el óvulo de mamá aporta el núcleo y el citoplasma, la parte que rodea al núcleo. En ese citoplasma hay mitocondrias y esas mitocondrias tienen ADN. Por lo tanto, el bebé va a tener el mismo ADN mitocondrial que la mamá, y a su vez que la abuela materna, y a su vez que los otros hijos de esa abuela materna sean varones o mujeres. Entonces, estudiando ese ADN, estudiando su secuencia de letras, de bases, que es su información, uno puede establecer el lazo biológico con la abuela materna o con los otros hijos de la abuela materna en ausencia de la madre. Y esto es lo que ocurre con los nietos de las abuelas de Plaza de Mayo, donde falta una generación, la generación de los padres. ¿Por qué? Porque fueron asesinados, porque están desaparecidos y en muchos casos se sabe que incluso los cuerpos han sido arrojados al Océano Atlántico y jamás se los podrá recuperar. ¿Y en los casos en que la abuela no estaba? Los varones son varones porque tienen un cromosoma que se llama Y, con la letra Y. Ese cromosoma se hereda solamente de varón a varón. Y el cromosoma Y en los varones se hereda como un cassette de expresión, es decir, como un bloque. Todos los varones de la misma rama paterna tienen esos mismos marcadores que se llaman STRs del cromosoma Y idénticos. Y el nuclear, lo que está el ADN del núcleo celular, nos permite tener información de la madre y del papá, un 50% de la mamá y un 50% del papá, que en este caso, donde tenemos una generación a la cual no tenemos acceso, que son la mamá y el papá desaparecidos en muchas de las familias del banco, armamos en base a sus familiares consanguíneos. Yo a veces cuento que me dice, ¿qué se siente tener un hijo desaparecido? Y es como tener un agujero en el alma. Y hoy el alma está totalmente curada y revienta de alegría.
Abel Madariaga trabaja con nosotros desde hace años de años. Es mi mano derecha, diría yo, porque es como el militante poniendo su militancia al servicio de esta causa, que es la búsqueda de los nietos, y él de su propio hijo. Y el chico aparece voluntariamente. Alguno de los nietos le encontró ese parecido físico. Se parece a Abel este chico, pero ojo con los parecidos. Claro. Porque nos podemos engañar y eso es feo. El tema del parecido físico no debe importarnos a los genetistas forenses, pero no dejamos de ser humanos al momento de ver cuando dos personas son prácticamente calcadas. Cuando entró Francisco al box, yo estaba justamente en este lugar y lo miré y hubo un gesto que me pareció absolutamente idéntico al del señor Abel Madariaga, porque la verdad que me impactó y hicimos prácticamente un diligenciamiento directo a la comparación con ese grupo familiar y no nos equivocamos porque éramos varios los que opinábamos lo mismo. Cuando el examen de sangre dice que es el hijo de Abel, fue una explosión de alegría en la casa. Y me tocó ir a decírselo. Abrió la puerta, nos hizo pasar mudo. Y cuando le dijimos a Abel, ¿encontramos tu hijo?, se quedó más mudo todavía. Bueno, después cuando reaccionó era una fiera. Y nos decía, mentirosas viejas brujas, ustedes me están mintiendo. No puede ser que esto sea... ¿Cómo no? Mirá, y nosotros le dábamos los fundamentos. Mientras tanto, Claudia le preguntaba a Francisco si él quería conocer a su papá, porque él tenía un papá. Y él dijo que sí. Yo me tenía que encontrar en Corrientes al 800, en una pizzería con el psicólogo de abuelas y el abogado. Y bueno, vamos caminando y me dice, ¿querés saber la verdad? Y yo lo miro diciendo, te estoy molestando 20 veces por teléfono por hora, no por día. Y sí, bueno, y ahí me dice, vos te llamas Francisco, tu papá se llama Abel, es mi jefe, es el secretario de abuela de Plaza de Mayo, te está esperando si lo querés ir a conocer. Y bueno, ahí me la agregué entre llantos, risa. Y ahí parecía un loco, porque la gente pasaba trotando y corriendo y yo arrancándome los pelos, lloraba, gritaba, me reía. Y bueno, ahí frenamos un taxi y nos fuimos para abuela. Cuando llegamos con Abel, ya la casa de abuelas era una fiesta. Ya había venido gente de afuera, estábamos todos ahí, y llega Francisco para abrazarse con su papá. El abrazo ese, más que nada se fundieron. Las manos del chico y las manos de Abel eran iguales, eran parecidos. Entonces, ¿qué hace Abel? Es mi hijo, dice, vení. Y se lo llevó para hablarle a solas. Se lo llevó como quien lleva al jardín de infantes, nada más que se llevaba un hombre. Nunca bajé los brazos ni los voy a bajar, porque todavía faltan 300 más. Y esto es colectivo, esto no es individual. Obviamente todos tenemos ganas de encontrar a nuestro ser querido, pero la búsqueda es colectiva, porque si no nos hubiésemos vuelto locos todos. El análisis de ADN con un 99,99% de precisión permite que los juicios por apropiación de chicos fueran resueltos con una certeza prácticamente absoluta. Un gran avance para la justicia argentina. Pero por otro lado, los chicos apropiados van creciendo y surge la necesidad de nuevas formas de búsqueda. ¿Cómo hacer para que estos realmente se pregunten por su identidad? ¿De qué manera se pueden acercar a las abuelas? Otro gran desafío empieza para las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cómo hacer que la sociedad y finalmente la ley argentina reconozcan el derecho a la identidad como uno de los más preciados derechos humanos?